Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Aikuá. Yo soy Betania Ortiz de Bienestar y hoy les voy a presentar una versión de nuestro budín de avena navideño. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son harina de avena, huevos, leche, aceite de coco o girasol puro, esencia de vainilla o esencia de panetone, polvo de hornear, edulcorante dietético, frutos secos, ya puede ser a elección de lo que tengan en casa, como quieran utilizar, puede ser frutas abrillantadas, chocolate en su versión 0 azúcar o al 70%. Vamos a poner los huevos, en este caso tenemos 2 huevos enteros en nuestro bol y vamos a ir batiendo hasta integrar. Ya con los huevos vamos a ir agregando la leche, ir batiendo e integrando de forma continua. El aceite de coco puro o girasol, nuestro edulcorante y esencias e ir integrando súper bien. Cuando más batimos, mucho mejor. A esta preparación vamos a agregarle nuestra harina en forma continua sin dejar de batir para que no se formen grumos. Una vez que tengamos semi integrado, vamos a ir a agregar nuestro polvo de hornear. En esta versión de nuestro budín de avena vamos a utilizar frutos secos como nueces, almendras y frutas abrillantadas. Para la cobertura pueden utilizar el chocolate o bien, si desean agregar ya en el budín chips de chocolates, no hay problema, cada uno puede hacer a su gusto. Son ingredientes súper básicos que podemos tener en casa, que podemos suplantar para evitar tener productos procesados, como ya sea como la harina o productos que tengan conservantes, ¿verdad? Con productos súper integrales, en este caso nutritivos, podemos lograr también un producto de gran sabor. Una vez que tengamos nuestra mezcla de esta forma, sin grumos, vamos a disponer en nuestro molde, ya sea puede ser este o moldes de pirotines y demás, y le van agregando también los frutos. En nuestro caso acá vamos a agregarle frutas abrillantadas, almendras, y vamos a dejar un chiqui para poder decorar por encima. Vamos a triturar las nueces para que no se vayan de forma tan grande adentro. Y disponemos en nuestro molde, en el molde que elegimos. De esta preparación aproximadamente saldrán 2 budines de 250 gramos. Esto va a ir al horno por 20 a 25, dependiendo ya de cada horno, a 180 o 200 grados máximo. No tenemos que apurar el horno porque se puede cocinar de más por abajo y no en el medio, ¿sí? De esta forma, esta preparación va al horno por 20 a 25 minutos. Mi nombre es Betania del Mar Ortiz Brites y mi emprendimiento se denomina Bienestar Alimentos Saludables.
Mi primera participación en IQA fue muy fructífera, ya que luego de eso fui adquiriendo mucho más visitas a mi perfil, clientes, personas que no me conocían me empezaron a seguir en el perfil de bienestar, empezaron a seguir los productos y se enteraron de que existen productos saludables aptos para diabéticos, para personas enfermas, y también tenerme como opción en el momento de elegir un producto. IQA sirve muchísimo a los emprendedores porque potencia así su emprendimiento compartiendo sus trabajos para llegar a más personas, porque muchas personas que siguen la página IQA, si bien no siguen la página de los emprendedores, con eso se van enterando de los productos que tienen y los servicios que pueden llegar a necesitar el día de mañana. Mi primera participación en IQA me llevaron también a enterarme varias cosas de varios programas que existían para ayudar a los emprendedores, ya que IQA se encarga de potenciar a los emprendedores, de ayudarlos. Y si bien participé en la tercera convocatoria del Capital Semilla y salí beneficiada, esto va a ayudar muchísimo a mi emprendimiento para seguir creciendo y llegar a más personas. Cuando sale nuestro budín del horno, yo elegí en este caso derretir chocolate blanco al 70% sin azúcar, disponer por encima para decorar y agregué frutas abrillantadas y un poquito de almendras. Se pueden agregar frutos secos, ya sea maní, nueces, granola, eso ya depende del gusto y disposición de cada uno. Esta opción es una opción súper saludable para compartir con la familia en estas fechas, evitando así consumir productos ultraprocesados y que tengan conservantes, evitar el consumo de azúcares. Para las personas con diabetes pueden consumir sin problema este postre. Espero que lo realicen en sus casas y que les haya servido mucho esta receta. Nos vemos en una próxima edición de IQA. Chao, chao.